Hola amigos, en este tutorial vamos a ver la creación de un circuito para el control del encendido y apagado de las luces del jardín. Las luces que vamos a utilizar son luces de halógenos que van conectadas a la red de 220 con un transformador, y nosotros vamos a sustituir esos halógenos por LEDs de 3 vatios. Además, esos LEDs van a estar alimentados por una batería, las cuales se cargarán con paneles solares fotovoltaicos. Como son muchas cosas, lo que vamos a hacer es dividir el tutorial en dos partes, y en la primera nos vamos a centrar solo en la construcción del circuito que controla el encendido y el apagado de los farolillos del jardín. ¿Qué vamos a necesitar para construir ese circuito? Bueno, pues lo primero es diseñarnos el circuito de la placa. Ya lo tenemos hecho, además se ha visto este circuito en tutoriales anteriores. Necesitaremos un relé de 12 voltios e intentar que sea de 2 amperios por la intensidad de corriente que va a circular por él. Estos son los LEDs de 3 vatios, claro, el flujo luminoso que tienen es muy alto. Estamos hablando de unos 250 lumen, que para un farolillo del jardín es más que suficiente. Necesitaremos también, ahora lo vamos a ver en el esquemático, resistencias de 2 vatios. Esta de 2 vatios es de 100 ohmios. De esa necesitaremos una para cada farolillo, para cada LED. Necesitaremos también resistencias de 1/4 de vatio. Y esta resistencia de 1/4 de vatio, que es para polarizar la base del transistor, es de 1K. De estas solo necesitaremos una. Luego necesitaremos también una fotorresistencia o LDR de este tipo, a ver si se ve bien. Nosotros la que hemos utilizado es una de 10K, 1 mega. Es decir, con luz tiene una resistencia de 10K y sin luz la resistencia sube a un mega ohmio. Y luego también necesitaremos un transistor para abrir y cerrar el circuito del relé cuando haya o no haya luz. En este caso nosotros hemos utilizado el transistor, el 3904, que es un transistor de pequeña señal, y como la intensidad de corriente que va a circular por el circuito de control es muy baja, con este transistor nos vale perfectamente. Luego necesitaremos también una caja estanca, porque va a ir fuera, y dentro de esta caja meteremos el circuito. Haremos un pequeño agujero en la caja para que entre la luz a la fotorresistencia, y así se pueda apagar y encender el circuito según sea de noche o sea de día. Necesitaremos un potenciómetro de estos multivuelta. En este caso este potenciómetro es de 200K, y con este potenciómetro pues regularemos con qué luz queremos que se enciendan los farolillos. Lo que vamos a hacer ahora es ver todos los componentes en el esquemático y ya pasar al taller para soldar los componentes en la placa y hacer las primeras pruebas. Este es el esquemático del circuito, que os podéis descargar en el foro, y vamos a ver componente por componente los que hemos dicho que nos iban a hacer falta. Esta es la batería de 12 voltios que va enganchada al potenciómetro multivuelta de 200K. Ese potenciómetro va enganchado por un lado a una resistencia de 1K que polariza la base del transistor, y por otro lado va enganchada a la fotorresistencia, que hemos dicho que era de 10K, 1 mega, en función de la luz que tuviese. Esto, como veis, es un simple divisor de tensión que hará que la base del transistor, cuando la resistencia tenga 1 mega de resistencia, es decir, cuando no haya luz, llega a los 0,6 voltios que le hacen falta para conducir,
y se abre este circuito. Al abrirse este circuito, aquí van a caer casi los 12 voltios, se cerrará el relé y entonces este circuito, que es el de los LED, empezará a circular corriente por este otro circuito. Esta batería, en verdad, que hemos puesto aquí para simplificar el circuito, la vamos a coger de esta misma, es decir, el negativo de esta batería tendrá una conexión al negativo y el positivo de la batería tendrá una conexión al positivo. Lo que pasa es que lo hemos pintado así para que fuese más fácil la lectura del esquema. Y luego, en este otro circuito, que es el de los LEDs, bueno, pues una vez que se cierra el relé, pues tenemos los LEDs en paralelo, cada uno con su resistencia de 100 ohmios. Así, con esta resistencia de 100 ohmios y teniendo en cuenta que tienen una tensión de 12 voltios, pues habrá más o menos unos 3 voltios en el LED y el resto hasta los 12 en cada una de las resistencias. La intensidad de corriente que va a circular por cada LED es más o menos de unos 80 miliamperios. Con lo cual, si sumamos cada una de las intensidades de todos estos LED, por aquí, por este circuito, va a circular pues casi 1 amperio. Por eso os decía que el relé sea de 12 voltios y procurar poner uno de 2 amperios. Con uno de 1 amperio también vale, pero bueno, yo os recomiendo uno de 2 para que vaya más, para que no vaya tan justo. Ya hemos montado el circuito, como veis es muy sencillo. Ahí está la fotorresistencia. De momento hemos puesto un LED aquí a la salida con su resistencia de 100 ohmios para probarlo, y si le quitamos la luz veis que se enciende el LED. Luego con este potenciómetro regularemos pues la intensidad a la que queremos o la sensibilidad a la que queremos que el LED se encienda. Bueno, pues de aquí lo que saldrán son los cables largos ya, que van a ir a cada farolillo con su resistencia y su LED. Y esta placa es la que meteremos en la caja estanca y enchufaremos a la batería, que como dije se cargará con un panel fotovoltaico. Nosotros a cada LED le vamos a poner un regulador de corriente que hace que el circuito sea más seguro, evita sobrecalentamientos en el LED, y además yo en las pruebas que he hecho con un multitester hace que con el mismo flujo luminoso la intensidad de corriente sea menor, con lo cual consume menos el circuito y la batería nos durará más. El enganche es muy sencillo, como veis el LED tiene polos positivos, los positivos que son estos tres y los negativos que son estos tres, pues se engancha. Este circuito viene con el cable negro y con el cable rojo ya, pues engancha el rojo al positivo y el negro al negativo. Y luego hay que soldarle por detrás, que eso no viene. Hay que soldarle un cable para el polo positivo y otro cable que aquí se conecta al exterior, pues para el polo negativo. Luego a uno de estos cables irá la resistencia de 100 ohmios. Como veis, lo repito otra vez, en el centro ponéis el cable que irá al polo positivo y en el exterior ponéis el cable que vaya al polo negativo. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un taladrito en cada esquina de la placa, 4 taladros, para poder ponerle un tornillito y anclarlo dentro de la caja estanca para que la placa no se mueva. Luego lo sujetaremos con estos fijadores
Esto va en la caja estanca y el tornillo pasa a la placa y se engancha al fijador. Y así la placa no se mueve nada dentro de la caja. Para poner esto, yo lo primero que hago es con un tornillo hacer la forma de la rosca, porque esto es de plástico. Hago con un tornillo la forma de la rosca, luego saco el tornillo y ya meto esto. Una vez que has hecho la forma de la rosca, esto enrosca perfectamente. Ya tenemos la placa anclada en la caja y ahora lo que vamos a hacer ya es poner los LEDs en los farolillos. Como veis, está el LED, está el regulador de corriente, luego viene la resistencia de 100 ohmios, le hemos puesto un poco de tubo termorretráctil para proteger la soldadura y esto es lo que irá dentro del farolillo. A la tapa de la caja estanca le vamos a hacer un recorte para que pueda pasar la luz y así actúe la fotorresistencia. Estos son los farolillos que vamos a utilizar y como se puede ver llevan un halógeno. Lo que vamos a hacer nosotros es poner el LED con un soporte para que apunte hacia la zona de paso y meteremos los cables por aquí dentro, por dentro del farolillo. El LED lo dejaremos para que nos sirva de base para este soporte. O sea, perdón, el halógeno lo dejaremos para que nos sirva de base para este soporte. Lo pegaremos con el soporte al halógeno, lo vamos a pegar con este plástico térmico. Ya tenemos el LED pegado al farolillo con la termoselladora. Ahí veis. Ahí se puede ver cómo ha quedado. El cable va por aquí dentro y por dentro del farolillo. Y ya lo que nos queda es engancharlo a la caja y probarlo. Ahora vamos a montar cada uno de los farolillos enganchado a cada una de las cajas de empalme desde donde les llega la corriente. Recordad que los LEDs están polarizados y tenéis que enganchar bien el polo positivo con el polo positivo del LED y el polo negativo con el polo negativo del LED. Le hemos puesto también un poco de tubo termorretráctil para que cuando hagamos el empalme quede bien sellado. Bueno, ya tenemos el farolillo enganchado y lo que vamos a hacer es la misma operación con los otros 6 farolillos. Ponemos la tapa y este ya está listo para probarlo esta noche. Ya tenemos los farolillos encendidos. Como veis, alumbra bastante, un solo LED. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar tiempo a saber cuánto aguanta la batería, que tiene una de 7 amperios hora, aunque en la instalación definitiva le vamos a poner una de 21 amperios hora.